México, uno de los países de mayor extensión en América, con gran población, donde el mestizaje ha sido fundamental para la construcción de su cultura, una de las más ricas en toda América, con grandes costumbres y tradiciones, visitado por miles de personas en todo el mundo para conocer sus lugares turísticos, sus festivales, su gastronomía, entre otras cosas. Las tradiciones de México se remontan a sus primeros pobladores, los aborígenes, las prácticas mayas y aztecas que sobreviven todavía en nuestro tiempo. Son de una gran importancia significativa para el enriquecimiento de la cultura mexicana, al igual que las costumbres y tradiciones aborígenes. México también se vio influenciada por los conquistadores europeos, que trajeron su religión y sus hábitos. Lograron mezclarla con la de los pobladores originarios y dio como resultado la cultura mexicana actual, abundante en tradiciones, llena de colorido y alegría, que caracteriza al mexicano de hoy en día. Día de los Muertos. Una de estas tradiciones mexicanas más conocidas en el mundo es el Día de los Muertos. Este día lo celebraban los mayas hace cientos de años atrás y la llamaban Hanalpixán. En la actualidad, esta costumbre se mantiene y ha adquirido elementos católicos en sus prácticas, la cual es parte de la identidad del mexicano. Este festival Hanalpixán o Día de los Muertos tiene como finalidad honrar a los muertos, los cuales se cree que siguen teniendo vida en otro plano y por tanto merecen ser recordados. Este festival se lleva a cabo desde la noche del 1 de noviembre hasta el 2 de noviembre. En este lapso de tiempo se cree que el muerto llega a las ofrendas y toman la esencia de todo lo puesto en la ofrenda para recordar cuando estaban vivos. En dichas ofrendas se pone la foto de las personas que recuerdan y a su alrededor se llena de comida, frutos, flores, artículos y bebidas que ellos disfrutaban. Otra de las tradiciones mexicanas que se fundamenta en las creencias traídas de Europa en la época de la conquista de América y en la cual se ha convertido parte fundamental de la identidad mexicana es la Semana Santa. Al igual que otros países donde el cristianismo y el catolicismo tienen la mayor influencia religiosa, en México y en sus distintas regiones, durante esta semana se realiza una gran cantidad de manifestaciones populares para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque las celebraciones varían de acuerdo a las costumbres de cada región, existen ciertos aspectos generales que son similares en todo el país. En algunos lugares, las tradiciones de Semana Santa son especialmente coloridas y espectaculares. En la mayoría se lleva a cabo procesiones con imágenes de Cristo o bien representaciones teatrales de la misma. Lo que sucede durante la Semana Santa en México es mucho más que un conjunto de coloridas representaciones y peregrinajes. Es la manifestación de la cultura, la fe y la unidad de un país a través de sus tradiciones. El espíritu familiar, la esperanza y la hospitalidad de un pueblo alcanzan su máxima expresión en estas tradiciones que involucra a gran parte del territorio mexicano. Virgen de Guadalupe. Otra de las costumbres de influencia católica, aunque esta nacida en México, son las celebraciones en torno a la Virgen de Guadalupe. Estas celebraciones comienzan desde el 11 de diciembre a medianoche con la serenata popular en su honor. El pueblo mexicano conmemora la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, una festividad nacional en la que se celebra la primera aparición de la Virgen. Según la tradición mexicana, el 9 de diciembre de 1531 ocurrió la primera de 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena llamado Juan Diego. También en los hogares se celebran rosarios y danzas para honrar a la Virgen Morena, en los cuales se ofrece una comida típica para la festividad llamada reliquia,
la cual se le ofrece a los vecinos, familiares, danzantes y a todos los que vayan llegando a la celebración. Arquitectura. Si visitamos México, se puede apreciar la influencia de distintas culturas en su arquitectura. Las características aborígenes y europeas son predominantes a lo largo y ancho del territorio mexicano, aunque con la entrada del siglo XX y XXI, otras culturas como la estadounidense han influenciado el diseño actual de las casas y edificios, sobre todo en las grandes ciudades de México. Si nos paseamos por lugares de orden colonial, se puede apreciar la influencia española europea de los siglos XVI al XIX. Si nos dirigimos a lugares arqueológicos y turísticos, México nos presenta los más grandes monumentos aborígenes que han sobrevivido a lo largo de su historia. Monumentos como Teotihuacán, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque o Tulum, con una linda vista al mar. Son lugares de atractivo turístico y con una rica historia que ha aportado a las tradiciones mexicanas importantes características. Gastronomía. La gastronomía de México tiene una gran diversidad de platos típicos. Por ello fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La gastronomía mexicana se caracteriza además con tradiciones indígenas y europeas, los cuales han influenciado en los ingredientes básicos y representativos de los platillos mexicanos, que son el maíz, el cilantro, el chile, el frijol, el piloncillo, el nopal y el jitomate. La cocina mexicana también se caracteriza por sus salsas, que sirven de acompañamiento para los platos tradicionales, preparadas a base de especies. El taco es el plato representativo de México, que toma como base a la tortilla, que generalmente es de maíz. Los chilaquiles, los chongos zamoranos, son otros de los platos tradicionales de México, y el tequila, por supuesto, que no es más que la bebida bandera de México. La danza. La danza de los pueblos de México tiene un conocimiento sagrado hacia los fenómenos naturales, deidades, seres vivos y la cotidianidad de la vida. La música o el sonido de algún objeto acompañan el movimiento corporal del ser humano para expresar su sentir por el movimiento de su cuerpo. Entre las danzas más destacadas están la de los chineros en Morelos, los parachicos en Chiapas y los carnavales de Tlaxcala. Los carnavales son otra herencia cultural europea con un sincretismo de hispanidad e indigenismo muy marcado. Los carnavales fue la expresión popular de comparsas y música pagana para manifestar el sentimiento del pueblo antes de comenzar las celebraciones de la Semana Santa. Así, se muestran las raíces prehispánicas en el carnaval de Tenosique en Tabasco. La imagen del rostro español se muestra en las danzas coloniales y comparsas carnavalescas de chinelos en Morelos, huehues en Tlaxcala y los parachicos en Chiapas. Música y cine. México ofrece una cultura musical amplia. Las canciones y danzas folclóricas, características de las diferentes regiones del país, son acompañadas por diversos tipos de conjuntos musicales, donde el principal instrumento es la guitarra, aunque también podemos ver integrados instrumentos originados en tiempos antiguos, cuando solo los mayas y los aztecas caminaban por esas tierras. El más reconocido de todos sus géneros musicales es el mariachi, originaria de Jalisco. La banda de mariachi es formada por los siguientes instrumentos: 2 violines, 2 guitarras de 5 cuerdas y un guitarrón o bajo, y habitualmente un par de trompetas. Suelen interpretar la ranchera, canción cuyos temas varían aunque siempre se abordan aspectos románticos. El corrido, una balada folclórica narrativa en rimas y de 4 versos, que se deriva de la romanza española. Es probablemente la mayor contribución de México a la música folclórica de América, también como poesía folclórica. Otras danzas son el danzón, el cha-cha-cha, la sandunga, la jarana y el jarabe tapatío.
Por otra parte, el cine mexicano ha sido parte importante de la construcción de la identidad del mexicano de hoy en día. Desde allí se proyecta y se resaltan las tradiciones, las costumbres mexicanas, el folclore y la identidad nacional, además de haber catapultado reconocidos personajes que hoy en día viven en la memoria de todo el mundo y mostraron el ser mexicano a lo largo y ancho del planeta. Personajes como Pedro Infante, Jorge Negrete, Blanca Esteba Pavón, Elsa Aguirre, Germán Valdés Titán, Mario Moreno Cantinflas y Roberto Gómez Bolaño, el gran Chespirito que interpretaba al Chavo del Ocho. México, rica en costumbres, tradiciones, creencias, identidad, belleza, de una larga y vasta cultura.